con mi invitado esta noche, que es el doctor Rafael Vela, el fiscal superior coordinador del equipo especial Lavallato. Doctor Vela, gracias por venir. No, gracias a usted, Juliana, por la invitación. Entiendo que el caso Toledo, habiendo tantos expresidentes, ¿no?, o personajes políticos en general investigados por el Ministerio Público, por el equipo Lavallato, es el más complejo, en el que más se ha avanzado, porque esto además explica la razón por la cual Estados Unidos, sin sentencia, sin juicio oral, diga, ya está Alejandro Toledo listo para que se suba un avión y regrese a su país. Claro, este caso tiene la peculiaridad de que ha tenido que ser objeto de un análisis exhaustivo, minucioso por parte del sistema de administración de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese nivel de evaluación de la evidencia que ha sido en su momento entregada por el equipo del fiscal José Domingo Pérez, claro, que es el encargado de la investigación en el caso Interoceánica y el que ha formulado la acusación solicitando 20 años de pena privativa de libertad contra el señor Toledo. Toda esa evidencia ha sido analizada minuciosamente y ha determinado de que se certifique la extradición y ahora se ordene la entrega. Y tiene más mérito encima la labor del Ministerio Público, de la Fiscalía, tomando en cuenta que Alejandro Toledo no es un pobrecito en los Estados Unidos que no tiene plata para un abogado. En un momento dijo, no, que el Estado me ponga, pero sabemos que en su momento él pagó por representantes legales que cobran millonadas. Se defendió bien. Sí, el señor Toledo tenía una defensa activa, tanto en el Perú como en los Estados Unidos. De hecho, ha agotado todas las posibilidades legales para evitar la extradición, entorpecerla, y sin duda ha mostrado dentro de toda su participación en este escenario de litigación todo lo que es la fuerza de lo que la corrupción y el dinero también puede asumir, ¿no? Es decir, siempre puede contratar abogados de mucha calidad, ¿no? Y el señor Toledo, por cierto, no es una persona que haya estado desprovista de los recursos financieros como para poder hacer una defensa efectiva también en los Estados Unidos. Bueno, se le acusa de haber recibido 31 millones de dólares en coimas. Con esa plata contratas abogados en todas partes del mundo, en todos los continentes. Lo cierto es que él ha estado bastante esquivo también con respecto a las decisiones tomadas en los Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, primero presentaba una solicitud para evitar ir preso, lo logró una vez, lo logró 2 veces, luego finalmente lo ingresan a la cárcel, su abogado lo saca por el tema de la pandemia, porque además ya tenía 74 años y creo que es hipertenso, le dan, ¿no?, una nueva medida de arresto domiciliario, pero las propias autoridades norteamericanas dicen no está portándose bien, no está cumpliendo, lo hemos visto en la playa además con Elian, o sea, ¿se va a entregar? Porque lo que correspondería, porque tengo entendido que ya ha sido notificado él, ¿no? Él ya sabe. Definitivamente el señor Toledo no se va a entregar, ya lo ha manifestado a las autoridades norteamericanas, porque el primer paso dentro del proceso de entrega de extradición es, digamos, invocar voluntariamente a quien está sujeto a una medida de arresto domiciliario y a una fianza, a que voluntariamente se ponga a disposición de las autoridades norteamericanas para materializar su entrega efectiva. Eso ya no sucedió, ya ha habido un contacto entre el señor Toledo y las autoridades norteamericanas. Ha gatillado eso de que se haya solicitado la revocatoria del arresto domiciliario y de la fianza y que se convierta ya en una orden de aprehensión, es decir, que el señor Toledo sea detenido. ¿Ya hay una orden de captura? No, hay una solicitud ante el juez Thomas Hickson, que es el mismo juez que ha certificado la extradición y ha programado una audiencia para el día 9 de marzo. Es en esa audiencia donde se debe determinar, entendemos nosotros, incluso considerando que es el mismo juez que ha ordenado la extradición, la certificó en su momento, que va a ser coherente. Estamos optimistas a que debe ser coherente y debe ordenar la aprehensión del señor Toledo. Claro, porque hay una fianza que se le impuso en marzo del 2020, ¿no? Y que hizo que él dejara el penal de McGuire en California, ¿no? Y el gobierno lo que tiene que lograr es revocar esta medida para que proceda la extradición. Cuando esto suceda, porque lo más lógico es que pase, estamos hablando de un juez que no va a actuar de otra manera, es la misma persona y ya tiene un criterio formado y los elementos están allí, ¿no? Frente a él. ¿Qué es lo que vendría después? Lo tienen que detener, lo tienen que capturar, pero mientras tanto, de aquí al 6 de marzo... tiene que haber mayor, digo yo, seguridad policial en los alrededores de su domicilio. Sin duda, claro. Dentro, el señor Toledo tiene una tobillera electrónica, es un grillete. Un grillete que desde el punto de vista tecnológico debería asegurar ya los movimientos que él tiene, ¿no? Efectivamente, como usted lo ha dicho, el señor Toledo no ha sido especialmente respetuoso de la regla de conducta que se le impusieron, ¿no? Ha sido sucesivamente llamada la atención dentro de las circunstancias de lo que se había ordenado, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, sin duda, el gobierno de los Estados Unidos debe desplegar toda su fuerza operativa para cuidar de que no exista una probabilidad de fuga
porque siempre hay que estimar como probable cualquier tipo de Claro. circunstancia de esa naturaleza. Pero tecnológicamente, por cierto, está cubierto con esa posibilidad y ahora estaríamos a la expectativa de que el señor Toledo, en principio, se ordene su aprehensión y luego Ajá. sea puesto a disposición física de las autoridades. Ahí hay una coordinación administrativa que es esencialmente seguridad policial, ¿no? Es decir, Claro. la policía del Perú, Interpol, la policía, el US Marshal, que es el que se encarga de verificar todas las condiciones de entrega y seguridad, aseguramiento del extraditado. En este están permanentemente coordinando también entre las autoridades y eso debería ser ya parte de una coordinación que ya se ha venido llevando a cabo durante estos días. Porque de aquí al 6 de marzo, que se va a ver justamente el tema de la fianza que se le impuso, el 9 de marzo, obviamente no se va a quedar de brazos cruzados Alejandro Toledo. Va a buscar la manera de presentar, ¿no?, una medida que busque librarlo de esta situación que ya está casi al 99%, porque ya Estados Unidos lo decidió. O sea, tiene que ser extraditado. ¿Qué podría hacer? Sí, bueno, el argumento del señor Toledo para no entregarse voluntariamente ha sido de que todavía no ha sido resuelta una apelación de un habeas corpus que su defensa dirigió contra el juez Thomas Hickson, que es el mismo juez que va eventualmente a analizar su aprehensión, es decir, la revocatoria de su arresto. Pero ya lo habían rechazado en una primera instancia. Así es, entonces ya lo van a había rechazar en una segunda. Y de hecho, la decisión del gobierno de los Estados Unidos ha sido anterior a esa apelación. Pero de cualquier manera, la audiencia correspondiente es el mismo día. Es el 9 de marzo también, o sea, ese día hay dos audiencias, una que discutirá la apelación del rechazo del habeas corpus contra el juez Hickson y la otra el de su aprehensión. Si se decide su aprehensión, evidentemente se va a materializar antes incluso de que pueda existir cualquier decisión. De acuerdo. O de repente son decisiones que van a ir en paralelo, ¿no? Pero, ¿cuándo lo estarían extraditando? Entendiendo que este proceso evidentemente toma su tiempo y que hay todavía situaciones que se tienen que terminar de resolver por parte de las autoridades norteamericanas. Bueno, lo que se tome probablemente el juez Hickson en ordenar la revocatoria del arresto domiciliario del señor Toledo. Luego de eso yo creo que en realidad sería una cuestión solamente de días, porque ya lo que hay que hacer es completar la tramitología, la burocracia interna de los Estados Unidos, que es menor realmente, y luego proceder ya al viaje y a la entrega física del señor Toledo, que debe cumplir prisión preventiva en el país una vez que llegue. Claro, pero tienen que dictarle una orden de prisión preventiva en el Perú, que eso evidentemente todavía ya no está. existe. La orden sí, la orden está ya, es decir, el señor Toledo el día que ponga un pie en el país necesariamente va a cumplir una medida de prisión preventiva que ya ha sido litigada y ha sido confirmada hasta por el Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo entonces se iniciaría el juicio oral? El juicio oral depende de la etapa intermedia, porque en general el caso del señor Toledo, la acusación del caso del señor Toledo está en etapa intermedia. Entonces, el señor Toledo tendrá que integrarse a la fase procesal en la que se encuentra su caso, es decir, la etapa intermedia, litigará conforme corresponda y luego pasará al juicio oral, que deberá ser de inmediato. ¿Y en el caso de Elian Karp? Porque ella pidió su El pasaporte. caso de Elian Karp sí es distinto, porque el caso de la señora Elian Karp también está pendiente un pedido de extradición por el caso Ecoteva, que es un caso que también es de conocimiento de la justicia norteamericana porque es una referencia inevitable al caso Interoceánica, porque se trata del mismo dinero que se generó a partir de ese caso y que terminó en las adquisiciones inmobiliarias que se realizaron en el Perú. Entonces, desde ese punto de vista, el señor Toledo va a tener que evaluarse la ampliación de la extradición por el caso de Ecoteva. Claro, que es otro cuadernillo. De otro cuadernillo, pero en el caso de la señora Karp, sí, efectivamente se trata de un único pedido de extradición. Pero se podría librar ella sí de la cárcel, de la extradición al Perú, porque ha pedido el pasaporte norteamericano y sabemos que se quiere ir a Bélgica. Bueno, es cierto. Y desde ese punto de vista las autoridades norteamericanas deberían evaluar las mismas circunstancias que se tomaron en su momento como parte de la decisión de solicitar que el señor Toledo sea privado de libertad. Sucede lo mismo en el caso de la señora Karp, porque la señora Karp es ciudadana belga. Bélgica no extradita a sus connacionales, es decir, si la señora Karp llega ahí, logra no hay un convenio con el Bélgica, Perú y chau, no hay posibilidad de que se pueda extraditar. Pero entonces, además, si uno escucha, ¿no?, los testimonios, las respuestas que daba Elian Karp cuando sale todo este escándalo, ¿no?, de Lava Jato o Odebrecht, claro,
caía en narrativas que no coincidían, que el dinero que se había obtenido con respecto a esta empresa Ecoteva era porque su mamá le había dado un dinero que se le había entregado por haber sido víctima de la Segunda Guerra Mundial. Luego que un joyero, el segundo esposo de la madre, también le había dado pues un montón de perlas preciosas, piedras, para que ella las vendiera y de ahí se generó esa fortuna. Pero Ecoteva, hay una triangulación ahí. Elian Carr, Alejandro Toledo, Joseph Maiman, que está muerto, pero que evidentemente ha declarado, que evidentemente ha colaborado con la justicia en medio de todo este proceso de investigación por parte de ustedes. La pregunta es, cuando se inicia el juicio oral, ¿qué tanto puede entorpecerse el curso justamente del trabajo del Ministerio Público, que tiene que convencer al Poder Judicial para que venga una condena, una sentencia, si no existe ya físicamente este personaje que es clave en la entrega de dinero de la coima de Odebrecht a las cuentas de Toledo y Carr? No hay ninguna circunstancia que pueda evitar de que la prueba se actúe, por una razón, porque se tomaron las previsiones correspondientes dado el estado de salud del señor Joseph Maiman. Entonces, lo que se hizo en determinado momento por parte del fiscal José Domingo Pérez fue actuar una prueba anticipada en el caso del señor Maiman, en donde además es interrogado por la propia defensa, el señor Toledo. De tal manera que el señor Toledo no podría decir que no ha tenido la oportunidad de defenderse. Así es. Así que la prueba anticipada ya es un asunto que está absolutamente finiquitado, esa prueba se actuará en juicio y no hay ningún inconveniente con toda la evidencia que se ha aportado a partir de los cuadernos de colaboración eficaz que han sido aprobados en el Perú, tanto del señor Joseph Maiman como también la colaboración eficaz de Odebrecht y de sus ex ejecutivos, que ahora tienen una relevancia dentro de lo que ha sido la convalidación de toda esa evidencia presentada. Claro, porque algunos dicen, bueno, evidentemente los altos jefes de Odebrecht, ¿no?, los grandes corruptos, se pusieron, digamos, del lado del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque ya sabían que esto se había destapado, no solamente en Perú, en Brasil, en muchísimos países más, y dijeron, bueno, vamos a canjear, ¿no?, que es lo que se hace justamente cuando tú pasas a ser un colaborador eficaz, una persona que aporta a las investigaciones del Ministerio Público, pero en el caso de Toledo, sobre todo, no se trata solamente de lo que haya dicho Marcelo Odebrecht y Barata, aquí se trata de la documentación que también se presenta, porque cualquiera puede ser colaborador eficaz, pero la Fiscalía tiene que determinar que esa persona tiene pruebas para demostrar que lo que dice es cierto, es real. Y todo eso ha sido presentado como evidencia en el proceso de extradición, es decir, está toda la ruta del dinero, que tiene, por supuesto, intermediaciones incluso a nivel de offshores que se dieron en Costa Rica, a partir del caso Ecoteva, Ecostate y todo lo que correspondía, Confiado, las empresas de Maiman. Toda esa información ha sido incorporada dentro del proceso de extradición también. Por eso es que la evidencia es tan contundente. ¿Cuántas cuentas? ¿En cuántas cuentas se distribuyó hay sucesivas, todo es todo un mapa financiero, es muy difícil todo el entramado de todo lo que se ha develado, porque todas esas operaciones financieras que son ocultas y que han sido además en el transcurso del tiempo. Resulta curioso saber de que el señor Toledo recibió dinero hasta en el año 2010. ¿Ah, sí? Es decir, cuando ya el señor Toledo era candidato a la presidencia de la República. Y una de las razones por las que se termina de pagar la millonaria suma, que supera los 30 millones de dólares, es porque también la empresa Odebrecht estimaba que Toledo tenía probabilidades de ganar. Estaba poniendo sus huevos en la canasta de la gallina que consideraba que iba a llegar a Palacio de Gobierno. Y tenía probabilidades de ganar, porque si hacemos ejercicio de memoria, el señor Toledo en algún momento lideraba las encuestas en el año 2010. Y tenía un gabinete de lujo en su momento, hay que decirlo también. Bueno, es parte de sus decisiones de gobierno, su gestión de gobierno, ¿no? Pero de cualquier manera, evidentemente, la entrega del dinero ha sido una entrega progresiva en el tiempo y ha sido todo un esquema financiero sofisticado con uso de empresas domiciliadas fuera del país. ¿Realizado por él o hay, digamos, un autor intelectual de toda esta maquinaria? Joseph Maiman. ¿Él mismo? Sí. La delación, la colaboración eficaz, el arrepentimiento, la entrega de información privilegiada de Joseph Maiman es realmente la clave y la llave que determina cómo todo el agrupamiento financiero, porque Odebrecht tenía una parte, que era el pago, es decir, el dinero que sale de la llamada Caja 2, del Departamento de Operaciones Estructuradas, tiene la historia de cómo nace el ponerse de acuerdo ilegalmente para pagar ese dinero. A través de sus funcionarios tenían que colaborar con la Fiscalía porque ya esto se sabía, se había destapado en Brasil, obviamente iba a salpicar a otros países donde estaba esta empresa, además, ¿no?, operando, pero perdón, en el caso de Joseph Maiman, él pudo haberse, digamos, quedado con
con su narrativa de que no tuvo nada que ver, defendiendo al que fue su amigo desde adolescentes prácticamente, y sin embargo, sabiendo que además estaba mal de salud, lo dice todo. Entonces la pregunta que le hago es, si no fuera por Joseph Maiman, es decir, si se tuviera lo que aporta evidentemente Odebrecht como empresa a través de esta caja negra, Marcelo Odebrecht, Barata y demás, ¿eso sería suficiente para haber logrado la extradición? Fue clave la prisión preventiva que se generó contra Joseph Maiman en el caso de Coteva, porque eso lo determinó, Lo asustó también. determinó a acogerse al sistema de colaboración eficaz en el Perú. Entregó toda esa información, que hay que recordar que también tenía de por medio a la propia justicia norteamericana, porque el escándalo de Odebrecht estalla a partir de una publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos que llega a un acuerdo con el gobierno de Suiza, el gobierno de Brasil y la propia empresa Odebrecht. Entonces, estamos hablando de una serie de componentes que se dieron dentro del contexto en el que el señor Toledo no tiene en realidad salida ya oportuna dentro de las circunstancias. Y es clave la delación del señor Maiman que se, digamos, anexa o se empata con la colaboración eficaz también de la empresa Odebrecht, porque hay un origen del dinero y hay luego toda una ruta que termina en las adquisiciones inmobiliarias. Hablando de rutas, doctor Vela, la gente de hecho quiere saber cómo es que se concreta, ¿no?, el proceso de extradición en sí. ¿Lo suben a un avión? ¿Van ustedes los representantes del equipo especial a Baijato? ¿Cuántos fiscales? ¿Quién lo espera en Perú apenas pise tierra nacional para trasladarlo? Pues me imagino para que pase por el médico legista y todo lo que manda el trámite burocrático y luego a Barbadillo, y ya su espacio, su celda está lista, casi lista. Bueno, eso está todavía en proceso de coordinación porque la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de la Nación, tiene que hacer todas esas evaluaciones para establecer quiénes son los funcionarios que eventualmente pudieran tener contacto. Eso en un primer momento es siempre objeto de una reunión de trabajo, pero ello ha quedado de alguna manera todavía en proceso de coordinación por la decisión del señor Toledo de no ponerse a derecho, es decir, no entregarse voluntariamente. Pero hay un precedente, entonces, digamos, ahora, que se puede, no sé si copiar, imitar, pero sí de pronto tomar algunos elementos de cómo se llevó a cabo para repetirlo, ¿no? O plantearlo en la forma en que será extraditado Toledo, que fue cuando a Fujimori lo traen de Chile, efectivamente, a la fuerza, porque obviamente solito no se iba a... Sí, hay un trabajo esencialmente de coordinación entre las autoridades de la Cancillería, las unidades de cooperación internacional y esencialmente de la policía, del Interpol, del US Marshal también, que hace toda una coordinación de cómo es que el operativo debe completarse, ¿no? En eso estamos. Las unidades del Ministerio Público están absolutamente a disposición de contribuir en todo lo que resulte necesario para que finalmente el señor Toledo sea entregado. Bueno, estamos a días del 6 de marzo, que es la fecha clave, del 9 de marzo, ¿no? Que es la fecha clave donde se van a evaluar justamente en dos audiencias, ¿no? Del mismo día, el tema justamente de la revocatoria de la medida esta de el arresto domiciliario, el asunto de la fianza, el habeas corpus que él presentó. Ahí mismo podría ya decir Estados Unidos, ya no hay nada más que decir, 9 de marzo, ¿se va ese señor a su país? Sí, es posible, claro. De hecho, nosotros somos optimistas en que ese sea el escenario y que lo que quede posterior a esa decisión, no sabemos exactamente si el juez se va a pronunciar en el mismo día o se hará de manera escrita en una oportunidad o debe ser sorpresivo para sorprender al señor Toledo, también es una posibilidad. Es una estrategia además, es una estrategia que además también para la eficacia misma de la medida, ¿no? Que se pueda ordenar, pero nosotros somos optimistas que una vez que concluya ese trámite, el señor Toledo debería ya ser cuestión de días su entrega física. Increíble que se haya llegado a este punto después de tanto tiempo, porque lo decíamos al inicio de esta entrevista, ¿no? El pedido de extradición de Alejandro Toledo se inicia en el 2017 y luego pasan muchas cosas, entre ellas la pandemia, ¿no? Pero ya estamos a puertas de que esto se concrete y que este señor venga a responder a las autoridades y deje de esquivar la justicia nacional y que responda. Claro, nadie puede, digamos, asumir que es un delincuente cuando no hay una condena, de eso se encarga el Poder Judicial, claramente, pero que hay elementos de sobra, pero sí los hay. Pero sí nos podemos aproximar. Pero si Estados Unidos está diciendo acá los tienen cerradito, ni siquiera estamos hablando de un condenado que está escapado y nos está pidiendo Perú que lo devolvamos, estamos hablando de alguien que lo viene investigando, la Fiscalía peruana, y ya después de todas estas rutas de dinero, de los testimonios, de los colaboradores eficaces, es 1 + 1 = 2 siempre. Sí, además es un reconocimiento
al trabajo riguroso también Por supuesto. del equipo del fiscal José Domingo Pérez. Sí, por supuesto. Porque a veces sucede que hay mucha mezquindad en esta situación, pero el reconocimiento del trabajo de su equipo ha sido minucioso, exhaustivo y ha presentado toda la evidencia que justifica que un estándar de otro país, además tan riguroso como el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos, determine que aquí hay una causa probable justa dentro de la cual el señor Toledo debe ser entregado para que responda por los graves cargos que se le imputan en el Perú. Va a haber mucha noticia con respecto a Toledo en los próximos días. Gracias por haber venido, doctor Vela. Un placer tenerlo en el programa y un saludo también a José Domingo Pérez, por supuesto, ¿no? El fiscal que se ha enfrentado a un montón de cosas, lo han insultado, le han hecho de todo en la calle al pobre por investigar y por cerrarse justamente en función a lo que él cree. Y si un fiscal está convencido de que está cerca a la verdad, tiene que seguir su camino, pues, porque es lo que corresponde. Más bien, los que se van por el otro lado son de aquellos que siempre tenemos que sospechar. Pese a que esto nos convierte en caviares malditos y todas las cosas que se nos atribuyen a quienes tenemos esta manera de pensar. En fin, vamos a ir a pausa comercial. Gracias, doctor Vela. Y cuando regresemos...